¿Oíste hablar de la endometriosis? Es una enfermedad caracterizada por la presencia de tejido similar al endometrio fuera del útero, provocando una reacción de inflamación crónica y dolores intensos. La endometriosis afecta a 190 millones de personas menstruantes y aunque no se puede prevenir, sí puede tener un diagnóstico temprano, posibilitando la detención de su crecimiento y la reducción de síntomas a largo plazo. En la provincia del Chaco, garantizamos que la atención primaria contribuya a la detección, la identificación y el tratamiento a través del Plan de Salud para personas con endometriosis. Si presentás síntomas, acudí al hospital o al centro de salud más cercano. Hablar de tu salud es un derecho. Ministerio de Salud Pública. Chaco. Gobierno de todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení al color con Alba, en Labia Pinturas. Te invitamos a conocer nuestro nuevo Blue Store de Avenida Castelli 475 y como siempre en nuestros locales de 25 de mayo 768, Bedia 86 y 9 de julio 1800. Envíos al interior. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. En Resistencia hacemos obras inteligentes. Mejoramos las calles, los barrios y los espacios naturales para que disfrutemos de nuestra ciudad. Hacemos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos, nuevamente frente a todos ustedes, como lo venimos haciendo desde hace 30 años, en forma ininterrumpida con este desafío de Jorge Morelo. Y me pareció interesante volver a tocar un tema que ya lo habíamos hecho algunas veces, y es el tema de la educación. Convencido de que un país sin ella no tiene ningún futuro. En este país, donde la educación hace 20 o 30 años fue un ejemplo en toda América Latina. Algunos que ya son mayorcitos se recordarán de cómo venían gente de Perú, de Venezuela, de Ecuador, de Chile, de Paraguay, a nuestras universidades, donde se los capacitaba adecuadamente. El tiempo pasó y todas las mediciones que hoy vemos están dando a los estudiantes argentinos por debajo de los promedios de toda América Latina. Nosotros en televisión solemos decir frecuentemente que la realidad supera la ficción. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a recabar mediciones y estadísticas de entidades internacionales y nacionales para poder hablar con fundamento de la decadencia que nosotros estamos teniendo en la Argentina de la educación. El primero de ellos es las pruebas PISA, que la realiza la UNESCO. Si tenemos la placa lo vemos, que es el Programa Internacional de Estudiantes de la UNESCO. Fíjense ustedes de que en el año 2000 nosotros estábamos en el puesto 35. En el año 2006 estábamos en el puesto 51. En el año 2012 en el puesto 56 y en el año 2018 en el puesto 67. Evaluaron a 77 países, estamos en el puesto 67, casi en los últimos. Casi en los últimos. En las pruebas ELIE, que es la otra placa, o LIESE, perdón, que es de un laboratorio,
de un laboratorio latinoamericano de educación de la calidad educativa a 202.000 alumnos en toda América Latina que midieron. Los argentinos rindieron todos por debajo del promedio internacional en 3 materias: matemáticas, ciencia y lengua, en alumnos de 3º y 6º grado. Pero no conforme con eso, porque las autoridades que recibían todo esto decían de que estas pruebas internacionales daban estos resultados porque no condecían con la idiosincrasia de los alumnos argentinos, que el lenguaje no era el mismo, que las preguntas no tenían que ser como eran. Lo cierto es que dijimos, bueno, vamos a averiguar qué es lo que decimos nosotros los argentinos. Estas pruebas que nosotros hicimos que hizo el Ministerio de Educación, las pruebas a aprender, pudo determinar desde 2018 al 2021 a 150.000 alumnos en 2.000 escuelas, que no es poca cosa, que todos los chicos en ciencias, en matemáticas y en lengua estaban por debajo del promedio de todos los países latinoamericanos. Y en la medición que hicieron en el laboratorio, se lo hicieron a Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Perú, Colombia, Cuba, Brasil, Paraguay, a casi todos los países de habla hispana de América. Nuestros resultados siguen dando para abajo. Y esto yo podría seguirle dando datos, pero me parece que ya son suficientes porque son 3 evaluaciones serias con los mismos resultados. Y esto nos anima a preguntarnos, ¿es esta la formación que le queremos dar a los chicos? ¿Es esta la educación de excelencia que le tenemos que dar a los chicos en un mundo absolutamente globalizado y competitivo? Que el que no se prepara como corresponde está condenado a tareas inferiores, sin ánimo de degradarlas, porque todas las tareas son dignas. Pero nosotros queremos preparar a nuestros jóvenes para otra cosa. Es una crisis más dentro de todas las crisis que tenemos. Hoy estamos con funcionarios, con jóvenes, o con un joven que está en la Universidad de Derecho, con la Facultad de Derecho, hay un director de una región, hay una subsecretaria, una directora, para que nos digan a ver qué es lo que está pasando con la educación, porque si no hacemos un análisis, si no recibimos esta información como tal, es muy difícil que la podamos solucionar o por lo menos modificar para alcanzar lo que alguna vez fue la educación que recibían nuestros chicos, y hoy la queja de todo el mundo es que no saben, por ejemplo, comprender una lectura. Pellegrini, muchas gracias por estar con nosotros. Yo he sido un poco vehemente en todo esto, pero me parece que es absolutamente necesario serlo porque la gravedad de la educación, ¿no es cierto?, lo merece. Bueno, totalmente, Jorge, me parece importante el intercambio de ideas, me parece importante poder avanzar en ciertas lecturas sobre la educación y sobre todo repasar lo que se está haciendo en materia educativa. Yo quiero compararte un resultado de las pruebas a aprender de matemáticas en el nivel primario con las pruebas DECH, que es el dispositivo de evaluación chaqueña que nosotros comenzamos a trabajar a partir del año pasado en la provincia del Chaco y que este año vamos a continuar justamente, Jorge, con este trabajo porque hay una particularidad con las pruebas estandarizadas. ¿Sí? Primero, la primera particularidad es que son muy generales, que no permiten un análisis exhaustivo y contextualizado de lo que se enseña en cada lugar, ¿no? No se enseña de la misma manera en un país que en otro, no se enseña de la misma manera en una provincia que en otra, en una región que en otra. Entonces, ahí, primero, las evaluaciones nos tienen que servir para tomar decisiones. Por eso, el gobierno de la provincia del Chaco planteó a partir del año pasado poder realizar este dispositivo de evaluación chaqueña. Y para compararlos, las pruebas que se realizaron en el año 2021, sí, 2019, que tenemos los resultados de pruebas a aprender en matemáticas, daban un 39% en aprendizajes satisfactorios o avanzados. Y, por ejemplo, para compararlo con el 39 del 100. Dispositivo de evaluación, es así es, bajísimo, ¿no? Dispositivo de evaluación chaqueña nos dio un 56%. Sigue siendo bajo. Que sigue siendo bajo, pero tenemos que seguir trabajando y matemática y ciencias naturales son los espacios que en el dispositivo de evaluación chaqueña, tanto en primaria como en secundaria,
son los espacios donde más hay que fortalecer. Es decir, el análisis general que nos queda del dispositivo de evaluación chaqueña fue que en lengua y en ciencias sociales y en los demás saberes transversales venimos muy bien en términos generales, pero en matemática y en ciencias naturales tenemos que seguir reforzando y trabajando. Con esto, ¿qué quiero decir? Y como para tener una síntesis de esta primera parte, que tenemos que seguir fortaleciendo ciertas capacidades y ciertos saberes vinculados a matemáticas y a ciencias naturales, pero que, sin embargo, venimos muy bien en términos de lengua y ciencias sociales, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario. Y esto nos tiene que servir para tomar decisiones de política educativa. Hay, por ejemplo, una de las respuestas inmediatas del gobierno nacional que nosotros adherimos como provincia y que lo estamos trabajando a través de un programa, por ejemplo, en el nivel primario, son libros para aprender donde cada chico y chica, cada estudiante está recibiendo, casi 150.000 estudiantes están recibiendo libros para cada uno, para llevárselo a la casa, para seguir trabajando, y los docentes están recibiendo capacitación, y además hemos ampliado la jornada donde más de 13.000 docentes han alcanzado esta política pública que realmente creo que tiene que ver con una respuesta de un Estado presente ante esta situación que vos mencionás y que nos preocupa a todos. Sin ánimo de ser capcioso en todo esto, y tenemos testimonios, y creo que está bien que le den libros, pero me pregunto, ¿para qué le dan libros si no saben leer? ¿Para qué le dan libros si no saben comprender una lectura? ¿No sería más interesante primero enseñarles a leer o a comprender y después darles los libros? Yo te voy a contar una anécdota, Jorge, del año pasado. El año pasado me fui a una escuela en Barranqueras, donde me invitaron nomás, unas maestras se ponen en contacto conmigo y me dicen que querían mostrarme lo que las chicas y los chicos estaban haciendo en una escuela pública estatal de Barranqueras. Y me dicen, queremos mostrarte lo que están haciendo los chicos. Y las chicas me empezaron, digo las chicas porque la mayoría eran mujeres, paradójicamente, y esto muestra el cambio educativo. Casi toda la educación está entregada, casi no hay maestros. No, las nenas, Jorge, las estudiantes. Ah, bueno, las estudiantes. Porque la educación primaria... Me leían las antologías que estaban haciendo un libro. Antologías, hacían fábulas, hacían cuentos, y la verdad que eso refleja un gran trabajo. Sigue siendo una anécdota, no, porque el común denominador dice todo lo contrario. No, es una anécdota y la quiero resaltar porque me parece que siempre se muestra lo malo de la educación y no se muestra lo bueno. Es que si no mostramos lo malo no podemos hacer lo bueno. Bueno, lo que se tiene que ver es lo malo, que es lo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, en este momento. Mi querida presidenta de la Asociación de Psicopedagogos, Lumila hablaba, ¿no es cierto?, de que las pruebas las pruebas se generalizan. Ella proponía individualizarlas, con lo cual no me parece mal, pero sí veo que es imposible hacerlo. Yo no me imagino una evaluación a 200.000 chicos atendiendo, ¿no es cierto?, la problemática de cada uno de los chicos. Claro, bueno, gracias por la invitación. No, por favor. Primero quiero resaltar, si me permitís, que el año pasado cuando me invitaste, nosotros, bueno, yo pertenezco a una de las 2 asociaciones de psicopedagogos legalmente constituidas en el Chaco, hay otra también, y estábamos divididos por algunas cuestiones, habíamos presentado en 2 proyectos de ley. Sí, recuerdo, casi boxean. No, es una broma. Bueno, y tu programa, vos nos invitaste a ambas asociaciones, planteamos nuestra situación en aquel momento, y gracias a que visibilizamos esta cuestión y que estábamos de acuerdo en justamente dialogar sobre aquellos puntos en los que por ahí había disenso, el señor gobernador nos dio un espacio, nos ofreció un equipo y presentó un proyecto de ley unificado, el proyecto 3710, que ahora está en la Cámara y que seguramente se va a tratar en estos días. Así es que gracias. Bueno, me gracias alegro por propiciar ese que espacio. el desafío sea un disparador, y esto quiere decir que Coqui también nos ve de vez en cuando y aprovecha lo que acá se discute. Bueno, ahora respondeme lo que te pregunté.
Siempre lo que te decía la SUBSE, según creí entender, es que no se puede generalizar porque nosotros somos individuos y cada región tiene sus cuestiones, sus historias. O sea, yo lo dije, claro. Claro, exacto. Por ahí no tal vez una prueba, un traje hecho a medida para cada niño, pero sí, por ejemplo, no es igual el niño de Resistencia que un niño del interior. Es decir, no tiene las mismas posibilidades, no tiene... Debería, obviamente, eso es otro tema de discusión. Pero me gustaría decirte que, a ver, tu propuesta, esto de hablar de la educación, está bueno y no de la escuela, porque la escuela, si bien hablamos de escuela como el lugar formal, exacto, no tiene nada que ver, pero en la educación estamos todos involucrados. Entonces, vos hablabas de la lectura, a mí me apasiona leer, te comentaba antes, y nosotros no tenemos que imponer, la lectura se da por placer. Y en el currículum chaqueño dice que todos los docentes de todos los niveles tienen que dedicarle entre 5 y 15 minutos a la lectura por placer de textos literarios ante la de clase. Complejidad creciente. Es por placer. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener la generosidad de transmitirte esa pasión por la lectura, te tengo que conquistar. Y después sí hablemos de quién lee y quién no lee. Pero primero, para que yo pueda lograr que un niño quiera leer, tengo que, yo adulto, compartir con generosidad la lectura, conquistarlo. ¿Me entendés? Perfectamente. Porque vos hablabas de la lectura. Claro, esto lo hacían las maestras hace 50 años, que te leían. Yo estaba hablando con usted, Platero y bueno, yo, pero, ¿no es cierto? Que ya está en un museo el libro ese, pero no importa. Te lo leían, y leían Facundo, por ejemplo. Claro. Y te lo leían y te seducían, y vos terminabas leyéndolo en tu casa. Exacto. Con el acompañamiento de los papás. Cosa que ahora tampoco se hace. Exacto. Bueno, y lo que tenemos que también tener en cuenta, y hoy hablábamos, es que nosotros estamos inmersos en una sociedad que está cambiando. Sí, claro. Y el sistema educativo avanza, pero no con el ritmo que avanza la tecnología y la sociedad. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros en la escuela pedimos al chico una atención sostenida, te comentaba hoy. ¿Sí? Y decimos, pero ¿cómo puede ser? No prestan atención, o esto, no leen, no se concentran. Sin embargo, nosotros en esta sociedad de la inmediatez, del ya, del zapping, ¿qué estamos haciendo? Estamos propiciando que las estructuras psíquicas se formen de otra manera. Entonces el chico no es que tiene la atención tan dispersa, sino que tiene una atención múltiple. Entonces ahí es donde la educación tiene que, de alguna manera, transformarse. ¿Para qué? Porque la educación, antes de esto que vos decías, que éramos el mejor sistema y todo lo demás, la principal tarea o función de la escuela era alfabetizar, ¿no? Bueno, hoy esa palabra nos queda muy escasa, porque hoy hablamos de literacidad electrónica con niños que son nativos digitales. Yo te decía, vos y yo vimos llegar la tecnología. Yo la vi llegar. Sí. Es muy diferente a un niño que nació inmerso en la tecnología. Entonces, es un proceso. Obvio. Cuando hablamos de educación es complejo, el aprendizaje es un acto complejo que involucra muchos factores y está bueno que hablemos. Es muy complejo. Yo sé que hoy impedirle a una criatura que esté con un teléfono dentro de una clase y a un adolescente es dificilísimo. Lo que deben de hacer es integrarlo. ¿Cómo? No sé. Para eso están los técnicos. Omar, ¿cómo estás viendo vos la cosa en el interior? Hablamos, ¿no es cierto?, de eso de individualizar los exámenes. Es un poco difícil, del nivel educativo que reciben los chicos, de la falta de comprensión en la lectura, de la caída en matemática, en ciencia, etcétera, 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 etcétera. La falta de capacitación que tienen los docentes para ayornarse a la tecnología de hoy. Bien, me parece que en principio estamos tocando muchos temas y que cada uno amerita una discusión profunda. Yo no tengo una idea de escandalizarme con la situación que atraviesa el sistema escolar, al contrario, disiento con esa visión de que el punto de construcción de la política pública sea el señalamiento de lo malo y no precisamente de aquellas cuestiones que son positivas y que tienen que ver precisamente con entender que la estructuración del sistema educativo es procesual. Quien quiera resultados mágicos en la educación y puede probar hacer toda la magia que quiera, pero no va a obtener ningún resultado porque los resultados se obtienen en el tiempo y con la aplicación de una política de Estado que se dé de forma constante. Para dar un caso concreto, nosotros muchas veces tenemos una mirada romantizada, construida fundamentalmente también a partir de buenos ejemplos de lo que fue el sistema educativo no solo en la provincia, sino a nivel nacional. Esto que hablabas vos de la estructuración en relación con los demás países de América Latina. Y es cierto que en eso es necesario trazar un devenir histórico
para señalar que desde lo que fue la implementación de la ley 1420 que establecía la gratuidad y la obligatoriedad escolar hasta la efectivización de esa ley en el nivel primario, pasaron no más de medio siglo, que fue lo que se precisó para construir la infraestructura necesaria y para concientizar en la sociedad de las necesidades evidentes de que la educación primaria debía ser obligatoria y requería que todos los niños y niñas estén allí. Pues bien, eso supuso trazar un abanico que fue desde las políticas de los gobiernos liberales de fines del siglo XIX hasta los gobiernos nacionalistas, que son los que llevaron adelante la mayor estructuración del sistema educativo en el siglo XX, particularmente en la década del 40 y del 50. Los invito, digamos, a cualquiera que analice la historia del sistema educativo, particularmente en nuestra provincia, de la construcción de las escuelas, en qué etapa se dio. Pues bien, nosotros en el siglo XXI tenemos un desafío fundamental que tiene que ver con la estructuración de un sistema que está cada vez más tensionado, con una insatisfacción que es creciente respecto de la capacidad que tiene el Estado de ofrecer respuestas frente a demandas que son múltiples, que son diversas y que fundamentalmente quieren ser inmediatas. Pues bien, el sistema educativo está trabajando en nuestra provincia de una forma muy activa, con mucho dinamismo para ofrecer respuestas a un problema fundamental, que es que nuestros estudiantes estén en la escuela, que es el primer punto del cual tenemos que comenzar a partir para analizar cuál es el horizonte que nos queremos trazar como sociedad. Es bienvenido siempre la posibilidad de que el debate educativo se ponga en la palestra y que esté como un factor de discusión, porque evidentemente habla de que hay una pluralidad de actores que están comenzando a reflexionar, a indagar y a trazar una necesidad sobre este tópico. Pero en paralelo a eso también se requieren políticas estatales que se implementen a lo largo del tiempo para lograr resultados eficaces, lo cual no significa ni sacrificar a nadie en el medio de ese proceso, porque la construcción de un paradigma de inclusión social que garantice efectivamente el derecho social a la educación, que es algo que está normado. Pero eso nadie lo discute, Omar. Yo creo que sí que es un ámbito que está en discusión, me permito decirlo. ¿Pero quién lo porque discute? Precisamente lo que lo discute son las políticas públicas que hasta no hace mucho tiempo se implementaron, déjame que termine por favor, que se implementaron en este país, que redujeron el presupuesto educativo, que privaron a nuestros estudiantes de no tener libros, de no tener computadoras. Pero hace 20 años que sucede esto. No sucede hace 20 culpa años. La tiene el de atrás porque esto es remanido y no termina. No es una cuestión remanida. Hay que hacerse cargo. Por supuesto, nosotros nos hacemos cargo, por eso nos hacemos cargo, y tenemos una inversión que es en términos históricos, en infraestructura escolar, en la distribución, como muy bien lo dijo la subsecretaria, de libros para aprender. Nadie está diciendo que con la distribución de libros el alumno automáticamente aprenda a leer, pero efectivamente, si no contamos con el recurso básico de que cada estudiante tenga un libro en su mochila, va a ser más difícil de que la tarea de enseñarle a leer se pueda dar en cada lugar. Entonces, nosotros estamos viendo que efectivamente la implementación, la ampliación de la jornada educativa en el nivel primario, los trabajos que se están llevando adelante en la educación secundaria a fin de poder fortalecer una estructura que requiere mantenimiento y que requiere atención, no solo del ámbito escolar, porque no es una discusión que se va a saldar en lo que la escuela haga o deje de hacer, sino fundamentalmente en el universo adulto, y en ese universo adulto donde se incluyen los sectores políticos que tienen que generar un consenso para la implementación en el tiempo de una política definida, porque de nada vale que nosotros digamos que requerimos tecnología en las escuelas y cuando a la primera de cambio se decide discontinuar una política pública, después los efectos tenemos cuando lamentablemente nos llegó la pandemia de niños y niñas y de jóvenes cuyas familias no contaban con una computadora, por ejemplo, para poder sostener su trayectoria educativa durante un año, como nos pasó a todos somos conscientes de esta situación. Entonces, no es una cuestión de un debate remanido, me parece que la discusión en educación requiere precisamente analizar algo que es complejo y que no admite simplificaciones. No las admite porque quien busca una respuesta simple a un problema complejo no lo va a encontrar, y esto lo sabe cualquier docente y cualquier papá y mamá que lleva a sus hijos todos los días a la escuela, que sabe que el trabajo para que puedan aprender a leer, aprender a pensar y que puedan desarrollarse, requiere tiempo. Nadie lo puede lograr de forma mágica, y nosotros en ese sentido nos hacemos cargo del desafío. Estamos llevando adelante una distribución de los recursos materiales, pero al mismo tiempo una capacitación para nuestros docentes. Así, yo después te voy a hacer escuchar una batería de testimonio, como vos estás diciendo, de padres y madres
para ver que no están de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Omar, ¿qué opinás vos, que estás en la facultad? Sí, yo me voy a tomar el atrevimiento de alguna forma de sintetizar lo antes hablado, ya que lo que decía la subsecretaria de que estamos dispuestos a conversar, a debatir, y que sin duda ese es el primer paso para encontrar las soluciones que queremos o que necesitamos. Pero es que como sociedad, especialmente como sociedad política que somos, debemos dejar de pensar en la educación como una política pública, sino que hay que empezar a pensarla como una política de Estado. Claro. Y esto es un poco lo que decía Omar, pensarla en el largo plazo, pensarla algo que se mantenga en el tiempo. De alguna forma, al hablar de política pública, nos circunscribimos o limitamos a 4 años o 8 años, que es lo que dura un mandato de un gobierno, y al cambiar las cartas, todo lo que se hizo con anterioridad cambia. Cuando Menem instaló la polimodal, y te estoy hablando del 90 y pico, hace 30 años. Y seguimos discutiendo. Y seguimos pensando que se tiene que tomar... Claro que es política de Estado la educación. Pero en esto que pensábamos de mirar hacia adelante, hay que pensar a pensarla como una política de Estado de acá a 20, 30 años, con todo lo que ello conlleva, porque siempre en las discusiones hay algo que me gusta decir, que es que hoy están en la escuela nuestros líderes del mañana. O sea, hoy están en la escuela los chicos que el día de mañana van a estar en el mercado laboral. Y lo que tenemos que preguntarnos es, hoy, ¿estamos formando a los trabajadores del 2050? ¿O del 2040? ¿O qué herramientas, ante qué circunstancias se van a tener que enfrentar los trabajadores del 2050, del 2060, por ejemplo? Esa es la pregunta. Así que esa es la discusión, pero para encontrar esa solución a esa discusión o a ese punto de consenso, hay que empezar a pensar a la educación como una política de Estado. Sin ninguna duda. Vamos a un corte comercial y volvemos en un minutito. El Plan Integral de Prevención y Abordaje de Consumos Problemáticos es una política pública orientada a las personas con adicciones, familiares y vínculos afectivos, desde un enfoque integral e interjurisdiccional, gracias al trabajo en conjunto de diversas áreas de gobierno. Dicho plan consta de 5 pilares fundamentales: prevención en ámbitos educativos, en ámbitos laborales, territorial, red integrada para la asistencia de los consumos y el plan quinquenal de infraestructura para el fortalecimiento asistencial. Si necesitas ayuda, acudir al hospital o centro de salud más cercano. Seguimos trabajando por una provincia libre de consumos problemáticos. Estamos para escucharte. Chaco, gobierno de todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte. Los y las jóvenes saben que estoy cerca suyo, escuchando su demanda de protagonismo. También estoy cerquita de muchas mujeres chaqueñas que al fin vuelven a vivir. Siempre se trata de cercanía. Por eso es imposible no tenerla con quienes nos salvan a tiempo o con todas esas mujeres que permanecen en nuestra memoria. Y por supuesto, con los y las artistas que defienden el valor de nuestra cultura. En mi vida entendí qué importante es estar cerca del pueblo chaqueño y aprender a escucharlo. Así es como pude darles muchas leyes que atienden sus reclamos y defienden sus sueños. Quiero seguir por ese camino. Eli hace oír tu voz. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. Te invitamos a conocer nuestro nuevo Blue Store de Avenida Castelli 475 y como siempre en nuestros locales de 25 de mayo 768, Bedia 86 y 9 de julio 1800. Envíos al interior. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. Sin tracción a sangre. En Resistencia la tracción a sangre no va más. Desde el 3 de abril hasta el 31 de mayo, inscribite al Registro Único de Sustitución de Tracción Equina para poder acceder al Ecotorqui. ¿Dónde? En los centros comunitarios de Villa Prosperidad y Villa del Parque, de lunes a viernes, de 7 a 11 y de 15 a 19 horas. Por los animales, por la seguridad vial, por el ambiente, sí a la sustitución.
Bien, ya estamos en el segundo bloque. Tal como lo anunciamos, hicimos una batería de testimonios a papás y a mamás. Y lo valioso de esto, y lo quiero destacar, es que en estos casos no son anónimos. La gente que se expone ante una cámara de televisión y a decir lo que le plazca respecto a la pregunta que le fuimos a hacer sobre la educación, está diciendo lo que piensa y lo que siente. Lo escuchamos. La verdad, yo cuando iba a la secundaria me pareció que sí aprendían, que bajaba el nivel, porque había muchos paros y la cantidad de alumnos que era por la cantidad de profesores que había era como, no llegaban a, éramos por ejemplo 43 alumnos para un profesor. Así no aprendes bien, lo que sucede es que no, como que no recibís la atención para aprender bien. Los chicos no, sinceramente con el celular esto ya no saben más lo que, ni leer ya, sinceramente viven, bajó todo bajó, sinceramente. Por eso de que llegó el celular, los chicos ya no leen, están mirando el celular, sí. Aprenden menos porque el sistema hace que los chicos aprendan menos. O sea, nos obligan a los docentes a darle cada vez menos, que recuperen más, que tengan más oportunidades, que pasen sin saber, que no repitan. O sea, el sistema educativo en realidad está mal. Obligan a los docentes a que hagamos eso. Sí, pero los docentes sí queremos enseñar y ofrecer calidad y contenido porque después van a la facultad y les va mal. Sí, eso sí. Cada vez aprenden menos. Lo que pasa es que cada vez lo exigen menos. Entonces, con que sepan un poquitito nomás, ya está bien para ellos. Pero tendrían que abordar más y ahondar más en la educación. Es verdad, los chicos aprenden menos. Tengo un nietito que está en adopción, vino con supuestamente 5º grado, no sabe leer, no sabe escribir. Y ahí nomás ya imagínese cómo está la educación. ¿Cómo le hicieron pasar hasta 5º? Que cada vez se enseña menos y se aprende menos. Y porque no hay vocación de enseñanza y porque no está la costumbre de no aprender. Ya es una costumbre no aprender, nos acostumbramos a no hacer nada en educación. No sé, yo creo que depende de lo que se trate, porque hoy en día la educación, si bien la educación convencional, sí, porque está faltando, pero hoy en día los chicos saben de otras cosas que no se da en las escuelas. Se aprende mucho autodidacta en lo que es en el internet y yo creo que estaría faltando una adecuación a ese tipo de cosas. Obviamente lo que es la educación convencional y la educación básica está faltando, pero también hay que ver lo que sí hay, que hoy en día no se está adecuando lo que es, que sería la educación del internet o lo que sea, a lo que es el sistema convencional. Es verdad. La educación que están dando hoy en día, la verdad que nosotros no estamos totalmente de acuerdo, porque obviamente que aprenden menos. Porque no está como en el tiempo de antes, cuando uno iba a la escuela, la maestra se interesaba por enseñarte. Se preocupaba que vos pasaras de año. Hoy hay un desinterés total, hasta mismo de los docentes, ¿no? Y entonces digo, y también la problemática que los chicos tienen a veces dentro de la casa y el contexto de la casa. Y estoy de acuerdo con esas indicaciones. Creo que la educación, bueno, los que tenemos más o menos 50 o más, sabemos que la educación se fue modificando y lamentablemente para peor. Se han probado sistemas educativos sabiendo que fracasaron en otros países y aún así las implementaron en nuestro país. Cada vez aprenden menos, hay cada vez más facilidades y la verdad que son desaprovechadas, porque tenemos alumnos que van pasando con un montón de materias y que tampoco aprovechan las oportunidades que tienen para probar. Eso es lo que se ve en la escuela. Bien, Ludmila. No digo nada. Me encantó. ¿Viste? Me encantó. Era gente al azar, no estuvo preparado ni nada, ¿viste? Después lo fuimos pegando. Mucha tela para cortar, Jorge. Me parece que me quiero quedar. Primero, la pregunta estaba un poco dirigida, me parece. Le fui a preguntar si la educación, ¿qué opinaba de la educación? Ah, bien. Fue la pregunta. Bueno, me parece, me quiero quedar con lo que decía la chica
que por ahí la educación, ella hablaba de educación convencional. La pregunta puntual fue, ¿qué crees sobre la educación de los chicos? No, pregunto porque decían sí, está mal. Viene mal la educación. Entonces había como algo ahí un poco. Pero no, me parece que está bueno. Yo creo que el debate educativo, lo planteaba Rosana en otras palabras recién, es un debate muy amplio y tiene que ver con la educación como un fenómeno complejo, ¿no? Que no tiene que ver solamente con la escuela como espacio educativo por excelencia, sino con la sociedad y con la mirada de la sociedad y cómo la escuela siempre entra en una interrelación con la sociedad y con lo que ocurre afuera. La chica recién mencionaba algo así de que la educación convencional por ahí debería modificarse, debería pensar cuál es el sujeto educativo que tiene enfrente. Sí, compatibilizarla en todos los casos. Me parece que la clave está ahí en poder pensar cómo despertamos el deseo por educar en la escuela. Y creo que ahí es un gran debate y un gran diálogo. Y creo que las opiniones son eso, son opiniones, y las opiniones son diversas. No todos pensamos que la educación está mal, que viene en caída. Creo que hay también otras cosas muy posibles y muy positivas en la escuela. Y yo quiero pensar también a los estudiantes como una integralidad, ¿no? Porque cuando nosotros le hacemos una pregunta a un chico y no la sabe responder, capaz que no le estamos preguntando otra cosa que sí sabe responder. Es decir, pensar en enseñar desde las capacidades y desde los saberes implica pensar en enseñar y en aprender determinadas cuestiones que son significativas. Y a veces cuando uno educa, cuando hace educación, cree que tiene que enseñar una cosa. Y a lo mejor, y te digo porque me pasaba como estudiante, yo trato también de cuando pensamos en conjunto y colectivamente las políticas públicas en educación junto al ministro y a todo el equipo, pensamos de esta manera, ¿no? También pensarnos a nosotros mismos como estudiantes. ¿Qué nos gustaba? A mí la verdad que no me gustaba que me dicten. Y la verdad que a mí no me gustaba tener que copiar del pizarrón horas y horas algunas cosas. Bueno, entonces la clave está ahí, ¿no? En las estrategias que pensamos a la hora de enseñar. Y hay cuestiones que son clave y que tienen que ver con la evaluación. Si yo lo evalúo al chico con las cosas que yo creo que tiene que saber, no sé, en lengua siempre decimos tiene que saber el miocid, por ejemplo. ¿Y por qué? ¿Quién dijo que tiene que saber el miocid? Hay muchos saberes que son importantes y que son muy valiosos y que a veces quedan por fuera del currículum. Entonces, creo que la clave en educación, pero como sociedad, tiene que estar ahí. ¿Cómo empezamos o cómo empieza la escuela a atender las demandas de aprendizaje de nuestros estudiantes? Correcto. Y esta es la pregunta del inicio del programa. ¿Qué se está haciendo para tratar de mejorar todo esto? Vos fuiste, si hay un reclamo que hacen los académicos de las universidades, es el bajísimo nivel que llegan los chicos de la escuela secundaria a la universidad. Sí, bueno, a mí antes déjame decir... No encontré uno que me diga que están bien, ¿eh? Sí. Uno. Sí, para mí igual, mirando el video, coincido con Ludmi en esto de que estaba de alguna forma un poco sesgado, porque para mí me parece peligrosísimo, pero peligrosísimo el discurso del está todo mal. Me parece peligrosísimo porque mancha o deja fuera a un montón de... Lo que está mal para corregirlo. A un montón de gente, un montón de personas que está trabajando día a día para mejorar su entorno y para mejorar entre todos la educación como un cuadro general. Tenés una joven al lado tuyo. Sí, es así. Entonces, para mí el discurso está todo mal es muy peligroso en todos los ámbitos, más allá de educación, y creo que es algo que tenemos como sociedad, incluso también en la política. Pero sí, desde las academias, de nuestras casas de estudio, existe esa queja de bajó el rendimiento con el cual los chicos llegan. Y es verdad también, quizás una de las posibilidades o una de las soluciones es aumentar la comunicación entre estos dos ámbitos o entre estos dos universos que capaz están alejados, que son las escuelas secundarias y las universidades. Claro, sería una buena posibilidad generar más diálogo, más vínculo entre estas dos partes para de alguna forma acercarle a los chicos el mundo que se les viene, que es el mundo universitario. Omar, yo con Omar casi boxeo recién, pero no es así. No. Lo ideal es normalmente los periodistas lo que le tenemos que meter es pimientas para generar el debate y descubrir cuál es la verdad de toda esta cuestión, sin ninguna duda. Tenemos una realidad, tenemos una batería de testimonio, tenemos resultados. Yo sé, por lo que dijiste, tu honda preocupación para mejorar todo esto. Lo que no veo es cuál es el formato
que deben de encontrar con algo tan complejo como es la educación. Los padres no participan, a las escuelas le faltan cosas, y no hablo de la provincia del Chaco, por favor, con vos quedamos no hablar de la provincia del Chaco porque sé que hay muchas cosas que se están haciendo. No, hay que decirlo, como criticamos, hay que pero hablemos, me encanta hablar de la provincia. El Coqui Capitaní se está ocupando de un montón de cosas, abre escuelas, lleva cosas. El director acaba de decir, ¿no es cierto?, llevaron 150.000 libros. Así es. 150.000 libros es un número altísimo, no sé cuál es la cantidad de niños que hay. Y dijo una cosa que también es muy cierta. Bueno, si no tienen libros tampoco pueden aprender a leer, esto es el huevo o la gallina. Ahora, ¿quién le pone las plumas? Sí, yo entiendo que el trabajo, vuelvo a decir, me parece que hay que habilitar un debate que tiene muchas dimensiones sobre el abordaje que queremos transmitir. Particularmente tomando los testimonios, digamos, veo que hay como distintos imaginarios que también están en pugna respecto a lo que la escuela es, lo que la escuela fue y lo que deseamos que sea la escuela. Por un lado, podemos imaginarlo como un espacio efectivamente de aprendizaje, pero creo que también se está dando la tecla a partir de pensar de aprender para qué, en el sentido de cómo nos proyectamos nosotros como quienes tenemos la capacidad de decisión sobre el horizonte que queremos para nuestra sociedad, sobre un activo que es fundamental, que son las nuevas generaciones, porque si hay algo que tiene realmente de potente la escuela, que es el sistema estatal por lejos más amplio que existe en comparación con cualquier otro. No hay ningún otro sistema que atienda cotidianamente, día a día, el universo de personas que ya sea que trabajen o que asistan para tratar de desarrollar su potencialidad de aprendizaje dentro de un ámbito. Pues bien, en ese contexto de este gran desafío que se proyecta a la sociedad respecto a lo que demanda de la escuela, me parece que hay un punto que es saber, bueno, cuál es el horizonte que nosotros queremos para las generaciones que vienen o para la provincia y el país dentro, como lo dijo acá el estudiante de la universidad, para dentro de 20 o 30 años más. Bueno, nosotros queremos, lógicamente, que sea una escuela que esté articulada con las necesidades que tenga el mundo productivo, pero que también ofrezca las capacidades de creatividad para que nuestros estudiantes puedan proyectar, no ser únicamente un sujeto que termine la escolaridad para insertarse directamente en el mundo del trabajo. Indudablemente que tenemos un desafío grande, no podemos desconocer que las estadísticas que existen en nuestro país nos dicen que hay que ocuparse de un fenómeno de una manera multidimensional, es algo que también nuestro gobernador lo recalca cada vez que aborda la problemática de la pobreza. Entonces, nosotros creemos que tenemos que tener un sistema que mejore, por un lado, las condiciones de aprendizaje en términos de infraestructura, que mejore también las condiciones salariales de nuestros trabajadores de la educación, que es algo que sostenidamente se está llevando adelante en un contexto que sabemos que no es el más favorable, porque indudablemente que la situación inflacionaria del país atenta contra eso. Pero también es cierto que hemos tenido a lo largo del último tiempo algo que por ahí se indicó, que es que la conflictividad en el ámbito educativo, en términos de las relaciones entre los sindicatos y el Estado, ha disminuido mucho a causa también de la preocupación que el Estado está teniendo para mejorar esas condiciones para nuestros docentes. Después está la situación de nuestros estudiantes. Bueno, esa situación es, por supuesto, que muy diversa. Yo soy un bicho de aula, te voy a decir la verdad, digamos, hoy me toca estar trabajando entre el Ministerio de Educación, pero durante 15 años di clase en distintas escuelas secundarias y en distintos institutos de nuestra ciudad. Ahora? Es lo que a mí más me gusta hacer y lo que me define como persona. Yo soy docente, entonces entiendo que cuando entro a una aula lo que me voy a encontrar es un horizonte y un panorama de diversidad de situaciones, y que nuestros estudiantes aprenden a ritmos distintos, que también tiene que ser una cuestión que tenemos que tenerla presente, porque muchas veces parece que exigimos que todos nuestros estudiantes aprendan todo al mismo tiempo. Pues bien, acá tenemos una profesional que te va a saber decir que no funciona de esa manera. Bueno, comenzar a reconocer esta diversidad de circunstancias que atraviesan ese artefacto social tan importante que es el aula, es lo que nos permite potenciar ese horizonte de qué es lo que queremos. A mí particularmente lo que me interesa fundamentalmente es que tengamos conciencia respecto de cómo podemos avanzar, que podamos desplegar un marco colaborativo entre la comunidad, los estudiantes, los docentes,
las instituciones que también contribuyen al sistema educativo, porque la tarea de la escuela no termina en enseñar lengua y matemática, por eso vemos que cada vez nos ponen más desafíos dentro de la sociedad hacia la escuela. Tenemos que abordar los temas de educación vial, los temas que tienen que ver con la conciencia ambiental, con la perspectiva de género, que también tiene que estar presente dentro de la escuela. Porque en definitiva seguimos, y esto es algo importante, los argentinos tenemos mucha confianza en la potencia que tiene la escuela argentina para precisamente ofrecer soluciones y perspectivas a los problemas que son del conjunto. Entonces, esa es una fortaleza que yo creo que hay que aprovechar. No es solamente escandalizarse frente a una estadística que mide con un número, que evalúa con una herramienta que puede ser más o menos. Yo no creo que ningún sistema estadístico y de medición hay que desecharlo. Hay que tomar la información, pero también, como lo decía Ludmila, contextualizarlo y utilizarlo en función de los criterios que creemos que son más adecuados para lo que queremos. Es necesario tenerlo. Me gustaría, si me permitís, había un señor ahí en tu encuesta que decía: no queremos aprender, no nos gusta aprender, una cosa así. No, que a los chicos no les gusta aprender. ¿Qué es lo que motoriza el aprendizaje? El deseo. Lo que lleva adelante que una persona pueda aprender es el deseo. Ahí tenemos que ver cómo nosotros podemos observar, detectar aquello que obtura ese deseo por aprender, porque los seres humanos, no existe la persona que no pueda aprender, no existe. Nosotros somos exploradores, queremos conocer por naturaleza. Y la escuela, cuando el niño llega con un bagaje de conocimientos previos. Habla, camina, ¿sí? Es decir, que es a partir de esos conocimientos previos que la escuela sigue aportando. Por eso te decía que es un debate complejo, pero que nos involucra a toda la sociedad. La sociedad está cambiando. El señor decía: el celular es el problema. Y para mí sí, que vi llegar la tecnología, pero es una herramienta. Yo creo que hay que incorporar la tecnología, compatibilizarla, y bueno, que lo hagan los que saben hacerlo, para llevarlo a la hora y no impedirle a los chicos de algo que no se lo podés impedir. Lo podés acotar, lo podés disciplinar, le podés poner horario, pero no se lo podés impedir. Y se les puede enseñar a usar de manera efectiva. Ese es el término. Enseñar a usar. Otra pregunta que te quiero hacer. Estamos hablando de que hay que analizar la educación, los sistemas para dentro de 10 o 20 años. Él también lo destacó. ¿Qué hacemos con los que tienen que desarrollarse en estos 10 o 20 años ahora, que no reciben la educación que corresponde? Mira, la orientación vocacional es fundamental y se tiene que dar en las escuelas. No, los que están recibiendo educación ahora, que no es buena, lo de la escuela secundaria, por ejemplo, ahora, son chicos de 17, Bueno, para eso estamos trabajando con los docentes. Los docentes reciben algo que se denomina formación docente continua. Nosotros trabajamos continuamente en una formación gratuita, tenemos muchas ofertas gratuitas, hay otras ofertas que no son gratuitas, que las brindan otros entes y organismos, y que justamente apunta a esa actualización necesaria que la docencia debe tener, conjunto con un cambio curricular también en la formación docente inicial. Esto es clave. Branco decía recién, necesitamos más diálogo con la universidad, necesitamos más diálogo con educación superior, porque en definitiva es ahí donde necesitamos trabajar en la clave para la continuidad, ¿no?, de la educación y de poder brindar una educación cada vez más actualizada, adecuada a las necesidades de nuestros estudiantes, que cada vez es más complejo. Yo recién fuera de cámara hablábamos y decía, mi papá llegó hasta primer año del colegio secundario porque no había posibilidades, porque tenía que trabajar, no podía seguir estudiando. Así era. Bueno, hoy la educación es obligatoria, la educación secundaria es obligatoria, pues estamos en esta transición de poder cambiar de paradigma y de poder entender que no todos los chicos aprenden en el mismo tiempo, no aprenden de la misma manera, y para eso el Estado, la sociedad y todos y todas tenemos que poder trabajar en eso. Qué paradójico todo esto, ¿no? Porque decían, ¿no es cierto?, los papás de antes que llegaban a terminar sexto grado, primer año, terminaban, tenían posibilidad de trabajo, de desarrollo, de tener una casa, de educar a sus hijos. Hoy terminan la facultad y se van del país.
Hay que trabajar ahí. No todos. No sabemos cuáles son las profesiones que se requerirán acá 30 años, pero hay que trabajar en darle herramientas al alumno. Claro, la capacitación laboral. ¿Se acuerdan ustedes? Vos tenés que acordar, vos te recordás, disculpame la redundancia, lo que eran las escuelas industriales. Bueno, precisamente es un punto donde me permito discrepar con esta idea de que fueron cayendo. Nosotros efectivamente, como vos lo mencionaste, en la década del 90 tuvimos un proceso que en paralelo al proceso de desindustrialización de nuestro país, también se fue vaciando de recursos a la educación técnica. A partir de la sanción de la Ley de Educación Técnica en el año 2006, nosotros tenemos un presupuesto que ha ido creciendo sostenidamente y hay una variable que es muy sencilla para comprobar lo que te estoy diciendo. ¿Cuáles son las escuelas que tienen la mayor demanda de inscripción de estudiantes para ingreso en primer año? ¿Cuál es la escuela que tiene mayor demanda de ingreso para primer año? El Colegio Simón de Iriondo. Te lo puedo decir, digamos, porque es una escuela, primero, en la que trabajo porque soy docente de esa escuela y segundo, porque también me toca trabajar como director regional donde funciona esa escuela. Lo que da la pauta de que la educación técnica sigue siendo atractiva para gran parte de la sociedad, donde también uno lo ve, porque nosotros lo trabajamos, esta articulación con el mercado laboral y con la demanda que se dan de las empresas que reclaman precisamente la competencia con la que salen los estudiantes que son formados en las escuelas industriales de nuestro medio. Y esto también me parece que es importante, eso que yo te planteaba hace un poquito, es cuál es el horizonte que queremos como sociedad en el sentido de que la escuela empuje en función de un proyecto. Bueno, si el proyecto es un proyecto de desarrollo productivo, con empleo bien remunerado de calidad, precisamente necesitamos más y mejores escuelas técnicas. Nosotros durante este año comenzamos a implementar, en realidad a partir del año pasado con la provincia, un modelo de educación también interesante dentro de las propuestas formativas del nivel medio, que son las escuelas secundarias profesionales, que precisamente es para aquel universo de estudiantes que es al que particularmente a mí me preocupa mucho, que son aquellos jóvenes que han discontinuado su trayectoria educativa. Pues bien, le ofrece la posibilidad en 4 años de formarse teniendo esa situación y en paralelo que aprenden los contenidos de lengua, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, también reciben una formación profesional que coadyuva al desarrollo de todos estos contenidos. Entonces, me parece que es evidente que hay una tensión, es evidente que hay una demanda, pero también hay acciones que se llevan adelante. No tengo duda de que las hay, y me alegro que las haya. Rosana, tenés un minuto para hacer una conclusión y te damos un minuto. Hoy el programa se nos disparó porque esto daba para mucho más, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno, gracias por darme esta posibilidad. Creo que todos nos tenemos que involucrar, que todos los problemas son de educación, lo creo también. Fíjate que no hemos tocado docentes ni escuelas. El problema es educación. Tenemos que involucrarnos como sociedad y ver esto que te decía. No tanto imponer, sino de qué manera podemos motorizar este deseo por aprender de los chicos, darles herramientas para que ellos entiendan lo importante de crecer cada día como persona. ¿Sí? Porque aquí el estudiante decía, bueno, acá a 20, 30 años no sabemos qué profesiones serán más demandadas, pero sí si formamos alumnos que quieran aprender, que tengan un pensamiento crítico, que amen la instrucción y el conocimiento, entonces los vamos a preparar para cualquier profesión que ellos elijan. Subsecretaria. Bueno, quiero adherir a las palabras de todos, de lo que se dijo acá. Me parece que todo es muy, muy importante. Tenemos que seguir pensando en los tiempos de aprendizaje de nuestros estudiantes, en la trayectoria educativa como un todo, desde el nivel inicial hasta el nivel superior de nuestro estudiante, y poder pensar como sociedad que la educación realmente es una herramienta de transformación social y que para ello tenemos que hacer un acuerdo social educativo al cual vamos a arribar a través del diálogo, del debate y de un aporte constructivo. Y me parece importante también visibilizar todas las cosas buenas que nuestras escuelas hacen, el trabajo de los docentes en silencio, en rotundo silencio, y el empeño que nuestros estudiantes también le ponen a esa continuidad pedagógica que tanto vale y que tanto la pandemia nos dejó como enseñanza, ¿no? Cómo la escuela y la presencialidad en la escuela es irreemplazable y cómo nuestros docentes también lo son. Bien, señores, llegamos al final de este programa que da, no tengo ninguna duda, para mucho más. Pero mi exposición fue
tratar de despertar el interés de mucha gente que está viendo esto y fundamentalmente de los funcionarios, porque esta es una crisis más dentro de todas las que estamos viviendo. No podemos hablar dentro de 10 o 20 años, porque son 2 generaciones. Nosotros tenemos que preparar a los chicos lo más rápido que podamos. Y esto es una responsabilidad de la gente que está ocupando cargos, que les compete modificar, acelerar, conseguir recursos, porque como dije al principio, un país sin educación es un país sin futuro. No tengo ninguna duda de esto. Ahora, ¿cómo lo hacen? Están los que saben. ¿De qué manera? Con armonía y diálogo. Sin discrepar, sin echar la culpa a unos y a otros, porque esto involucra a los niños. Y los niños son de todos. La educación es de todos, no tiene clase política la educación. Esto es absolutamente cierto, independientemente de las mediciones y de las estadísticas que hagamos. Esto es así. Pero para esto tiene que haber la madurez necesaria y la rapidez necesaria y la convicción necesaria para que esto avance. Si no, seguimos en el medio de todas estas crisis para adelante y esto no debe de ser así. Nos vemos el próximo jueves con más desafíos. ¿Oíste hablar de la endometriosis? Es una enfermedad caracterizada por la presencia de tejido similar al endometrio fuera del útero, provocando una reacción de inflamación crónica y dolores intensos. La endometriosis afecta a 190 millones de personas menstruantes y aunque no se puede prevenir, sí puede tener un diagnóstico temprano, posibilitando la detención de su crecimiento y la reducción de síntomas a largo plazo. En la provincia del Chaco, garantizamos que la atención primaria contribuya a la detección, la identificación y el tratamiento a través del Plan de Salud para personas con endometriosis. Si presentás síntomas, acudí al hospital o al centro de salud más cercano. Hablar de tu salud es un derecho. Ministerio de Salud Pública. Chaco. Gobierno de todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. Te invitamos a conocer nuestro nuevo Blue Store de Avenida Castelli 475 y como siempre en nuestros locales de 25 de mayo 768, Bedia 86 y 9 de julio 1800. Envíos al interior. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. El Plan Integral de Prevención y Abordaje de Consumos Problemáticos es una política pública orientada a las personas con adicciones, familiares y vínculos afectivos, desde un enfoque integral e interjurisdiccional, gracias al trabajo en conjunto de diversas áreas de gobierno. Dicho plan consta de 5 pilares fundamentales: prevención en ámbitos educativos, en ámbitos laborales, territorial, red integrada para la asistencia de los consumos y el plan quinquenal de infraestructura para el fortalecimiento asistencial. Si necesitas ayuda, acudir al hospital o centro de salud más cercano. Seguimos trabajando por una provincia libre de consumos problemáticos. Estamos para escucharte. Chaco, Gobierno de todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. Te invitamos a conocer nuestro nuevo Blue Store de Avenida Castelli 475 y como siempre en nuestros locales de 25 de mayo 768, Bedia 86 y 9 de julio 1800. Envíos al interior. Vení al color con Alba en Labia Pinturas.
Sin tracción a sangre. En Resistencia la tracción a sangre no va más. Desde el 3 de abril hasta el 31 de mayo, inscribite al Registro Único de Sustitución de Tracción Equina para poder acceder al Ecotorqui. ¿Dónde? En los centros comunitarios de Villa Prosperidad y Villa del Parque, de lunes a viernes, de 7 a 11 y de 15 a 19 horas. Por los animales, por la seguridad vial, por el ambiente, sí a la sustitución.